Quisiera adentrarnos, sé que el material que resta son por lo menos aproximadamente unos 7 o 8 versículos, pero quisiera dar un cierre porque me ha inclinado el Señor a mirar. Si bien yo pudiera tratar de sacar, y así podrían salir cientos de sermones, pero creo que hemos recorrido apropiadamente Hebreos 11 tratando de entender no solamente la fe, sino la fe en acción. Y yo he titulado el sermón con el que cerramos esta serie de sermones, ¿y qué más digo? ¿Cómo se titula la predicación? Voy a pedir que los que están más atrás vengan a este lado y tratemos de acercarnos más cerquita, más calor. Ok. ¿Cómo se titula la predicación? ¿Y qué más digo? Y voy a leer esta porción ahora mismo. Voy a tratar de leer estos versos que quedan del capítulo 11. Dice la Escritura, abran la Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, verso 32. Dice el apóstol Pablo, que es en mi opinión el autor de la carta a los Hebreos, ha venido hablando de la fe, lo que es la fe, su necesidad, porque dice que sin la fe es imposible siquiera acercarse a Dios. ¿Y por qué digo que dice así? Porque si bien dice que sin fe es imposible agradarlo, dice luego, porque es por esa fe que sabemos que Él existe. Así que sin esa fe es imposible siquiera tener idea de su existencia. Si bien Dios es real, el hombre sin fe desconoce su existencia, su corazón está lleno de necedad y piensa en su corazón, no hay Dios. Pero la fe nos certifica, nos afirma la verdad y la realidad. Y a partir de una definición que no pretende ser absoluta, sino más bien trata de ser una definición resumida, general, de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, empieza a mostrarnos, a pasearse desde la creación misma, pasando por Abel y luego recorriendo el tiempo de los patriarcas. Poco a poco nos va llevando al tiempo del Éxodo, se fija en Moisés y nos va llevando hasta el tiempo de la conquista, cuando José entra con Caleb y el ejército de Israel a tomarse la tierra prometida. Y cierra esta porción recordándonos que la fe no discrimina hombre o mujer, que ante los ojos de Dios todos pecamos, no hay uno bueno. Y eso incluye a la prostituta, a la ramera Rahab, que nos la menciona y fue con la que cerramos el sermón anterior. Y todos ellos lograron, alcanzaron, caminaron, dejaron atrás, esperaron, dieron en alumbramiento hijos cuando eran estériles, sacaron fuerza de donde no tenían. Todo esto por medio de ¿qué? Por medio de la fe. El capítulo 11 quiere mostrar la importancia, la diferencia, la distinción entre los que poseemos la fe y las que no lo poseemos, las que no le poseen. Hoy estaba en una clase con los maestros de escuela dominical y estaba recorriendo un poquito las parábolas, tratando de mostrar la manera en que Jesús enseñaba. Y en la parábola del sembrador, él dice que una semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Y que las aves del cielo vinieron y la comieron. Y para explicar esa parábola, Jesús dice que los que se refiere a que la semilla cayó junto al camino, hace referencia a los que oyen la palabra pero no la entienden. Dice la palabra que viene el maligno, que vienen las huestes de maldad y roban la palabra, es decir, es infructífera. Pero la fe nos fue dada para entender. Y en esa parábola dice Jesús, a él le pregunta a los discípulos, ¿por qué les enseñas en parábolas? Dice, porque a ellos les es vedado entender los misterios del reino, mas a vosotros os fue dado comprenderlos. La fe vino a nosotros para comprender la gloriosa obra de Dios desde la eternidad hasta la eternidad.
Porque ese es nuestro llamamiento. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, en la eternidad, y somos llamados a ser redimidos en este tiempo por medio de la sangre de Cristo y su obediencia, por medio de su perfección, por medio de su obra expiatoria y su resurrección. Pero viviremos con Él en la próxima eternidad, de eternidad a eternidad. Así que el autor de Hebreos, Pablo, en mi opinión, ha tratado de mostrar hasta aquí lo que la fe hace en los hombres y las mujeres que lo poseen. Son personas diferentes, actúan de una manera distinta, porque la fe tiene esa característica. Permítame hacer una ilustración. Cuando la gripa viene, es un virus, y llega a la iglesia, ¿y cómo sabemos que este la tiene y este no la tiene? ¿Cómo sabemos? Porque de pronto se le pone la nariz roja, grande, comienza a estornudar y a toser, le sube algo de la temperatura, su ánimo se decae, y entonces tenemos certidumbre de que aunque no vemos, esa persona que tiene el virus. Pues de la misma manera la Biblia nos dice, a través de la ilustración del capítulo 11 de Hebreos, que a lo largo de la historia de la humanidad hubo hombres, no muchos en proporción, porque Jesús mismo lo dice, muchos son los llamados y pocos son ¿qué? Los escogidos. No muchos en proporción, millares de millares sí, pero no muchos en proporción. Pero estos hombres eran y actuaban y vivieron cosas diferentes, lograron cosas distintas. Pero sobre todo, como comienza diciendo en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, quiere decir, vivieron vidas que glorificaron a Dios, porque el propósito de toda la creación es la gloria de Dios. Si como creyentes tuviéramos claro eso, que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos es para Él. Es decir, que en toda la construcción de nuestra existencia, de nuestra redención, nuestra salvación tiene un solo fin: glorificar a Dios. Que el matrimonio tiene por esencia fundamental y primaria glorificar a Dios. Que la relación de padre a hijos, hijos a padres, es para glorificar a Dios. Que nuestra vida en la sociedad es para glorificar a Dios. Tendríamos una mejor acción de nuestra fe. Y por eso, habiendo tratado de resumir lo irresumible, en el verso 32 dice: ¿y qué más digo? El apóstol se pregunta: ¿qué más les digo? Es una pregunta en un sentido retórica, que pretende decir: ya les he dicho demasiado, ya deberían saber, ustedes ya deberían entender qué marcó la diferencia en los hombres que he mencionado. Sara y Abraham, ¿por qué lograron lo que lograron? Porque tenían ¿qué? Fe. ¿Por qué llegaron a la dimensión que llegaron los antiguos? Porque tenían ¿qué? Fe. ¿Por qué vivieron una vida diferente, especial? Fueron luz en medio de las tinieblas, porque tenían ¿qué? Fe. Eso es lo que hace la diferencia. Pero ahora dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron ¿qué? Buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué el título? ¿Y qué más digo? Permítame introducirlo de esta manera. Hace aproximadamente unos 8 años fui invitado a una iglesia, si mal no recuerdo se llama la Iglesia Cristiana del Triunfo, porque ese es el barrio, si mal no recuerdo, en la ciudad de Villavicencio.
una iglesia, me invita a predicar. Me pendí en dictar una serie de sermones. Sin embargo, el domingo le había dicho: pastor, yo tengo que regresarme, yo predico a las 11, a las 12 termino y yo me devuelvo para mi casa. Tengo un compromiso en Bogotá en la tarde, el día del reposo, tengo que hacer algo para el Señor, así que por favor, permítame regresar. Por alguna razón que no entiendo, el pastor o lo olvidó o de alguna manera programó las cosas no teniendo en cuenta mi solicitud. Así que a las 11 de la mañana comenzó a pasar personas a dar testimonio. Las personas comenzaron a pasar. Yo tenía una pequeña empresa, ahora tengo una empresa grande. Otro dijo: yo tenía esta enfermedad y bueno, no sé, no recuerdo cómo, pero Dios me sanó, y cosas como esas. Y yo me puse a pensar. Todo el tiempo, todos los que pasaron hablaban de la fe solo en un sentido, en el sentido positivo, en el sentido de alcanzar, en el sentido de lograr. Pero me encontré en Hebreos 11 que decía el profeta: ¿y qué más digo? Porque vamos a mirar esta noche que la fe es mucho más que triunfos, al menos temporales. La fe es mucho más que temporalidad o que popularidad, que honra y gloria temporales. Muchos de los que vamos a ver murieron en estados paupérrimos, empobrecidos, en mazmorras. Y no solamente a los que se refiere el apóstol Pablo, sino en la misma historia de la iglesia contemporánea. Es decir, más bien, de la iglesia primitiva hacia acá, hallaremos en la historia de la iglesia que muchos murieron en el anonimato, pero glorificaron a Dios en la estancia, en el ambiente, en el medio donde fueron puestos. Porque los que tenemos fe brillamos en medio de las tinieblas. Recuerdo que me paré en el púlpito y le dije: usted han hecho tantas cosas buenas que pareciera que a los hombres de fe en esta tierra siempre les va como quiere. Y eso no es verdad. Primer punto, por la fe. ¿Y por qué digo por la fe? Porque a pesar de que el versículo 32 no dice por la fe, está implícito. ¿Por qué? Porque lo ha venido repitiendo una y otra vez. Por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Rahab. Y aquí no es necesario escribirlo para entender que lo que va a seguir diciendo el autor tiene que ver que es por medio de ¿qué? De la fe. Así que el primer punto dije por la fe. ¿Por qué? Porque quiero tocar un poco el tema de la fe. Tuve la fortuna de recibir un seminario titulado Las Solas, no las olas, sino las solas, que son las banderas o las corrientes o los principios que identifican la reforma. Sola escritura, sola fe, sola gloria a Dios, solo Cristo. ¿Cuál se me queda? Sola gracia. Gracias por la gracia. Y uno de los expositores, el pastor de una iglesia, se llama Iglesia Bautista de la Gracia, en Papillion, Nebraska, el pastor Louis Loger, le tocó el tema de la fe y me impactó lo que él dijo. Él dijo: cuando hablamos de la fe, tenemos que recordar que la fe no viene sola, porque a veces decimos fe y pensamos en algo solitario. Pero él dijo algo interesante. Él dijo: la fe siempre viene acompañada. Y no puedo mencionar de todo lo que viene acompañada, pero yo quiero que ustedes, cuando piensen en este capítulo y en todo lo que lograron esos hombres y esas mujeres a lo largo de la historia sagrada, y lo que a lo largo de la historia de la iglesia han logrado los hombres, y lo que hoy han logrado hombres a lo largo de la reforma, hombres contemporáneos, y lo que podemos nosotros lograr es por medio de una fe, pero una fe que tiene compañía, no viene sola. Y dijo esto, dijo tres cosas, pero yo le he añadido algunas más. Él dijo: la fe viene siempre acompañada de humildad. Así que cuando pensemos en estos hombres que lograron, alcanzaron
vencieron, conquistaron. Eran personas que tenían fe, y una de las cosas que los identificaba, ¿qué era? La humildad. Eran gente humilde. Donde hay fe, hay humildad. La fe humilla, porque la fe es el medio por el cual recibimos del Señor, y al hacernos receptores. Yo tengo una pregunta. Usted para el carro en una esquina, aquí en Colombia, Bogotá, en las esquinas de los semáforos se paran gente por dioseros. A veces pasan un trapito en el vidrio, lo digo por causa del video. Pasan un trapito en el vidrio del carro y les tienden la mano. ¿Quién está en humildad? ¿El pordiosero o el conductor del carro que va a sacar un billete de 10,000, como lo hace Alvarito en cada semáforo, y le entrega? ¿Cuál de todos está en humildad? ¿Quién está en humillación? El pordiosero. ¿Por qué? Porque el pordiosero es un pedigüeño, un receptor. Él sabe que no tiene nada y que está esperando que le den todo. Esa es la fe. Cuando la fe viene, nos hace conscientes de que dependemos absolutamente de Dios y que en Él haremos proezas, que todo lo que somos y lo que hemos de ser depende de Él, y que nuestra existencia y subsistencia depende de su generosa y misericordiosa mano. Así que la fe no viene sola. La fe viene con humildad. La fe viene con arrepentimiento. La fe viene con arrepentimiento. Nunca están separadas. Cuando estudié con el hermano, si mal no recuerdo, Jeff Smith, lo que es soteriología, salvación, 1, 2 o 3, no recuerdo, fueron 3 módulos. Yo recuerdo que hablábamos un poco del tema, y ningún teólogo separa la fe del arrepentimiento. Toda la obra de salvación es única en cuanto a tiempo. La persona que nació de nuevo inmediatamente ya tiene fe, tiene arrepentimiento. Todo es en un solo paquete. Es adoptada, bueno, todo ese proceso es santificada y entra en una santificación que se llama progresiva. Todo es a la vez. Pero en cuanto a orden, primero se nace de nuevo, y luego en orden, pues cuestiones de estudio, vienen la fe y el arrepentimiento juntos. Así que la fe no solamente siempre está acompañada de humildad, sino también de ¿qué? Arrepentimiento. Esos hombres de que habla Hebreos 11 eran hombres arrepentidos de su pecado. Creo que el domingo en la tarde, fue este domingo o el anterior, hicimos un estudio y por alguna razón llegamos al punto: ¿qué es lo mínimo para ser salvo? Y dijimos 4 puntos. ¿Cuántos lo recuerdan? Dios, que Dios creó al hombre, con saber que Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en él, que el hombre pecó y quedó destituido de su gloria, que Cristo vino a salvar pecadores, y que la respuesta del hombre frente a la obra de Cristo depende su salvación o su perdición eterna. Eso fue lo que dijimos. Y pensamos en el ladrón mal llamado bueno, porque no hay ladrones buenos. Bueno, hay unos muy buenos, le quitan a uno las medias sin quitarle los zapatos, pero son malos. Así que pensamos en ello. ¿Qué es lo mínimo para ser salvo? Y recordamos que este hombre tenía conocimiento, era consciente de lo básico, de lo elemental para ser salvo en ese momento. Así que la fe siempre viene con arrepentimiento, con humildad, va acompañada de obediencia. Donde hay fe, ¿qué tiene que haber? Dice que la palabra, recuerdan que en el pasado vimos que Abraham, el Señor dijo que dejara su tierra y que fuera a un lugar que él ni conocía. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Así que la fe siempre viene acompañada de ¿qué? Yo no puedo decir, yo tengo fe, como cantaba Palito Ortega, un viejo cantante argentino, que decía, yo tengo fe que todo cambiará. Pero él mismo no era factor de cambio. Me gusta más una canción contemporánea que canta, no recuerdo el nombre, dice: no esperaré a que lo hagan por mí, quiero ser parte del cambio. Está hablando de la fe. La fe siempre conlleva ¿qué? Obediencia, siempre. La fe no viene sola. Así que estos hombres lograron, conquistaron, alcanzaron porque tenían ¿qué? Fe, acompañada de ¿qué? Eran hombres arrepentidos, eran hombres humildes y eran hombres ¿qué? Obedientes. Pero luego la fe viene acompañada de confianza. Dice la Biblia que por la fe Moisés atravesó el mar. Yo le voy a decir algo, póngase una venda.
Estamos aquí apenas a 3 cuadras de una de las autopistas principales de la ciudad de Bogotá, se llama la autopista norte. Pasan por lo menos 10.000 carros en un momentico. Y van a ¿cuánto promedio? 100, 120. Y yo le digo, póngase una venda y atraviese de lado a lado, no por un puente, sino por toda la mitad de la avenida, atraviese la autopista. ¿Usted me haría caso? No escucho. ¿Usted me haría caso? Usted dice, usted pastor está como loco. Pero como dijo el predicador, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. Porque tenemos ¿qué? Fe. ¿Recuerdan que Moisés atravesó una avenida peligrosa? ¿Cuál era? El mar. Yo bromeo a veces, pero yo me imagino pasando por la mitad del mar y salía el tiburón y salía el pulpo y el hombre no le ponía cuidado. Dios dijo que voy a llegar al otro lado y voy a llegar porque Dios separó el agua, que era lo más difícil, separar el mar. El resto Él se va a encargar. Así que la fe viene con arrepentimiento, la fe viene con humildad, la fe viene con obediencia, pero la fe viene acompañada también de confianza. Usted no puede decir yo tengo fe en Dios y no confío en Él. Pero hay algo más, la fe viene acompañada de gozo. Llegó al otro lado del mar, llegó Moisés y dijo, pasamos, qué rabia. Y dice que cuando venía el faraón y todos sus carruajes y la cosa, el mar se cayó sobre ellos y los mató. Y él dijo, yo sabía, y los mató. ¿Cierto que no? Inmediatamente, ¿qué hizo Moisés y María? Compusieron un salmo y comenzaron a gozarse y hubo danza y alegría. La fe viene acompañado de alegría. Hay un programa en Colombia en televisión, había un programa que se llamaba, no sé ahora si mantiene la misma perspectiva, se llamaba Cámara Escondida. Y casi siempre que le hacían alguna broma a la persona, le decían, sonría, está en cámara escondida. Lo que está diciendo Dios es que la fe siempre nos invita a deleitarnos, a gozarnos. Yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre. Yo sé, hubiera yo desmayado si no supiera que veré las bendiciones de Dios en la tierra de los vivientes, si no veré su gloria. Esa es la fe. Esa es la fe de la que habla Hebreos 11. Pero además la fe trae valor. ¿Qué trae la fe? Me refiero de nuevo, lo contrario a cobardía. Pablo le dice a Timoteo que está milanado. Acabo de subir un blog que se titula Las dos caras de la moneda. Espero que ya les empiece a llegar. Hoy se le mandó a algunos pastores, espero que mañana le llegue a ustedes. Trabajamos cada paquetico de correo, se manda una porción al día porque tenemos un cupo limitado. Pero Pablo sabía, era consciente de la melindrosidad, de la timidez y en algunos casos yo me atrevo a decir de la cobardía de Timoteo. Bueno, por su temperamento, algunos dicen porque era de esa manera, pero tendía a ser tímido y temeroso para no ofender a nadie. Y Pablo le dice en la segunda carta, capítulo 2, capítulo 1, verso 7: Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La fe siempre va acompañada de valor. Se fueron 12 a la tierra prometida y entraron y vieron semejantes guerreros, los cananeos. Jericó estaba lleno de guerreros y eso era terrible, sus espadas gruesísimas y brillantes, con filos mejores que la de con Presto Barba de Gilead, y se devolvieron. Y 10 de ellos, ¿qué dijeron? Somos como langostas en sus manos. Pero 2 de ellos, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Fe. Y dijeron, Dios nos los ha entregado en nuestras manos. No vieron los peligros como los ven los hombres comunes y corrientes. No que no fueran conscientes del peligro. Los cristianos somos sabios, sensatos, no somos simples, venimos a ver el mal y nos escondemos. Lo que estoy diciendo es que ante los peligros, frente a la opresión, frente a la perturbación, frente al tumulto, frente al enemigo, si bien nos da cierto miedo, asumimos que a pesar del miedo, si Dios nos ha ordenado marchar, marcharemos, porque Dios nos dará al final la victoria. Esa es la fe. La fe no está sola.
Le doy gracias al pensamiento central que me transmitió el pastor Sloger, porque es a partir de ahí que hizo una confección de este punto de por la fe. Ahora, por otro lado, la fe, es bueno recordar lo que dice, si mal no recuerdo, Berkov. La fe es la actividad integral del hombre, no es un hecho intelectual. Hay gente que dice, yo tengo fe, ¿a dónde? En la mente. No, la fe afecta intelecto, sentimientos y voluntad. De otra manera la fe no actuaría. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Con qué? ¿Con qué pide Santiago le mostremos que tenemos fe? Palito Ortega se quedó cantándolo, yo tengo fe que todo cambiará, pero no hizo nada que probara que tenía la fe. Bueno, no sé si ahora es creyente, pero estoy hablando de cuando era dedicado una vida, si es que ahora cree en el Señor de verdad, no lo sé. Pero por otro lado, la fe no solamente es integral, la fe es manifiesta en el triunfo y en el sufrimiento, en la alegría y en el dolor. A veces decimos, uy, ese hombre tiene fe, consiguió trabajo. Ese hombre tiene fe, Dios lo sanó. Ese hombre tiene fe, consiguió esposa. Ese hombre tiene fe, le acaba de nacer un niño y su mujer era estéril. Pero muy pocas veces decimos con la misma alegría, miren la cara, ese hombre tiene fe, lo acaban de echar del puesto. Ese hombre tiene fe, acaba de perder un bebé. Ese hombre tiene fe, se les murió su madre. Ese hombre tiene fe, le acaban de dictaminar un cáncer. Ese hombre tiene fe. ¿Cierto que rara vez decimos eso? Porque tenemos una idea equivocada de la fe. La fe nos fue dada para recibir beneficios de parte de Dios, y algunos beneficios de parte de Dios vienen en estuche de aflicción y de dolor y del lloro y de llanto. Voy a repetirlo: la fe nos fue dada para receptar los beneficios de Dios y Él reciba la gloria, pero algunos de esos regalos o beneficios vienen en estuche de aflicción, de dolor, de lágrimas. Yo recuerdo ahora, lo recuerdo porque ayer estuve en el blog, trabajando el blog, cuando dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán. ¿Tenían fe cuando sembraron? No escucho. ¿Tenían fe cuando sembraron? Gríteme, por favor. Más fuerte. A veces dudamos, estaban llorando, como Kiko, pero estaban sembrando, ¿o no estaban sembrando? Y si estaban sembrando era porque confiaban, creían, obedecían, esperaban. Y dice la palabra que los que con lágrimas sembraron, con regocijo, irán con lágrimas, pero recogerán las gavillas y volverán. Así que cuando usted piense en la fe, no la limite a los momentos felicísimos en términos terrenales. Tengo una pregunta. Se está muriendo un hombre. ¿Usted qué pensaría de esto? Un hombre lo condenaron por ladrón y miserable, y lo condenaron por sus delitos a pena de muerte. Está muriendo. ¿Usted cree que ese hombre podríamos ponerlo como ejemplo de fe? Y uno dice, pues difícilmente, pero hay uno en la Biblia que murió al lado de Cristo y tenía fe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Murió de una manera deplorable? Sí. ¿Murió como ladrón? Porque lo era. Jesús no lo fue, pero él sí lo era. Así que murió de una manera avergonzante. Sí, pero tuvo fe. Aún en los últimos instantes de su vida Dios le regaló la fe, y esa le fue suficiente para honrar de tal manera a Dios, que aún quedó escrito en la Biblia. Y todavía hoy se habla de ese momento. ¿Usted cree que ese hombre se iba a imaginar? Acaban de sacar un resumen de el seminario de las olas, en donde nos dan demasiada pantalla, dicho colombiano, es decir, muchas fotografías donde está sobre todo el pastor Cristian, no mentiras, el pastor Sendales, mucha pantalla, muchas fotos, y lo acaban de enviar y lo han pasado por allí y lo pudimos ver y podemos notar. Pero ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que mi esposa estaba, usted la viera concentrada tomando apuntes?
Así, yo nunca me imaginé que ella fuera, ella se concentra aquí, ella está concentrada mirándome predicar, pero ella estaba reconcentrada, por supuesto. Eran hombres muy alumbrados que venían a predicar y la sacaron en una foto. Ella no esperaba esa foto. Bueno, el ladrón del que estamos hablando no esperaba que el Espíritu Santo le estuviera tomando una foto espiritual y la fuera a plasmar en la Escritura para dejarnos ejemplo que aún en los momentos más críticos la fe marca la diferencia. El que tiene fe la tiene en las buenas y en las rebuenas, porque en Cristo no hay malas, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Segundo punto, personas distinguidas. Note usted que la Biblia hasta ahora y lo que hemos leído nos habla, nos da nombres propios: Sansón, Jefté, ¿quién más? Dígame nombres. Abraham, Sara, Moisés, ¿quién más? Incluso menciona a Sansón. Yo estaba leyendo a Kissmaker y Kissmaker dice, como buen reformado, dice claramente que él aclara que Sansón es connotado a pesar de que tuvo una temporada larguísima en su vida de una inmoralidad sexual terrible. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero lo que se le exalta a él es que aún en el último instante, mire, eso nos prueba otra cosa, que una persona puede haber vivido haberse apartado de Dios y tener una vida. Estoy animando a que se aparten, no, por favor. Estoy hablando a gente sabia. Pero se pueden apartar de Dios y en un momento determinado Dios los vuelve a restaurar, porque son verdaderos hijos, como al hijo pródigo. Y en los últimos instantes de su vida hizo más para el reino que lo que hizo durante toda su vida. Y ahí está mencionado. ¿A quién más menciona? A Enoc. ¿A quién más? ¿Qué otro? Barak, Samuel. Y nos dan nombres propios. Y yo he titulado este punto: personas distinguidas. ¿Qué los distinguía? En primer lugar, yo leí un libro de John MacArthur que habla sobre los 12 apóstoles y lo llama Hombres Común y Corrientes. Léanse ese libro, es maravilloso, de John MacArthur. Hombres común y corrientes. MacArthur nos resalta la importancia de que a veces nos vemos tan alejados de Sansón. ¿Quién fuera como Barak? Yo quisiera ser Elías, pero ellos eran personas sujetas a pasiones, dice la palabra, pero también tenían fe, y esa fe fue la que les llevó a conquistar, a testificar, a honrar el nombre de Dios. Y nosotros, si somos cristianos, tenemos la misma fe que ellos tienen. Y voy a decirle algo más: en un sentido tenemos más que ellos. ¿Por qué? Porque de estos hombres que menciona la Escritura, ellos, como lo vamos a ver en el último punto, no habían visto a Cristo. No supieron, no conocieron, no estuvieron presentes, no vivieron el cumplimiento de la promesa de la redención. Y se fueron. Mas nosotros no solamente sabemos que la redención fue hace 2000 años, sino que tenemos toda la historia, tanto bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, como toda la historia eclesial, las doctrinas, los grandes eruditos de la historia, hombres piadosos que nos han iluminado. Así que en un sentido nuestra fe está más fortalecida, si me lo permite. Así que nosotros podríamos decir: si yo confiara como Elías, fuego podría traer el Señor sobre mi vida. Si yo confiara como Eliseo, flotaría el hierro, ese hierro de mi incredulidad. Si yo creyera como Moisés, atravesaría los mares y la tempestad de este mundo. Así que, hermanos, tenemos que revisar ese punto. Eran gente distinguida, eran comunes y corrientes, pero tenían fe. Dieron buen testimonio, porque eso es lo que dice la Escritura. Lograron, ¿qué es un buen testimonio? Vivieron vidas, ¿qué? Irreprensibles. ¿Por qué? Porque tenían ¿qué? Fe, lo que implica otra cosa más que le puede añadir. ¿Sí? Mi mamá decía otra pata que le sale al ¿qué? Al cojo, o otro brazo que le sale al pulpo. Pero póngaselo a la fe. La fe viene acompañada con santidad. Porque estas personas lograron un buen testimonio, porque la fe le lleva ¿a dónde? A vivir aquello que le agrada ¿a quién? A Dios.
Junto con la fe está la santificación, es parte de nuestra salvación. Y eso acompaña también la fe. A donde quiera que va Manuel Sendales, va la fe y su santidad. Ahora, corrijo, no mi santidad, sino la santidad de Cristo que me fue imputada, y en la santidad progresiva que cada día crece en mí, porque la Biblia me dice que en todos los aspectos Dios me lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hoy soy más santo que ayer si verdaderamente soy escogido del Señor. Hoy soy mejor que ayer, no por mi fuerza, sino por la gracia que opera en mí, que me lleva hacia la perfección, como de cuando sale el sol en la mañana hasta que se pone en su cenit. Así es la vida del justo, cada día crece en santidad, en conocimiento, en amor, cada día en fe crece. Por otro lado, eran hombres, personas distinguidas porque glorificaron a Dios. Note que podemos glorificar a Dios cuando estamos felicísimos y cuando estamos tristísimos, cuando tenemos hambre o cuando estamos llenos, cuando dormimos o cuando velamos, cuando vivimos o cuando morimos, porque Pablo dijo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y indica que todo lo que él era es Cristo, el centro de toda su preocupación. Por eso dice también en un pasaje paralelo: en todo lo que hagáis, glorificad al Señor. Eran hombres que glorificaban a Dios. ¿Qué era lo más importante para ellos? ¿Qué era lo más importante? La gloria de Dios. Pero tengo miedo de hacerlo. Pero Dios dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque Él quiere gloria. Él quiere ¿qué? Gloria. Así que, hermanos, glorificaron a Dios. Así que eran personas distinguidas, aunque eran comunes y corrientes, pero dieron buen testimonio, glorificaban a Dios, fueron santos en acción. Ellos no se despojaron de la santidad y la pusieron a un lado y dijeron: ahora sí. O en la semana pecaban y el domingo se ponían el traje de santurrones. Eran personas con santidad en acción, quiere decir en progresión. Ustedes van a mirar la historia de Abraham y van a encontrar que al comienzo Abraham, incluso por miedo, dijo que su esposa era su hermana y casi la somete a un adulterio. ¿Cuántos recuerdan? Pero pasados los años, le nace un hijo llamado Isaac. Y pasados los años de ese hijo, no sé si 12 o 14 años, no recuerdo ahora, el Señor le dice: mátalo para mí. ¿Y qué hace Abraham? El hombre cobarde, el hombre temeroso no está. Eso prueba que aún la fe en sí misma, por medio de la palabra, crece, aumenta. Ellos tenían menos luz que nosotros. Ellos no tenían la Biblia. Algunos de ellos no tenían ni siquiera el Antiguo Testamento. No sale como: ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y Alvarito saca la Biblia y dice: venga, mi amor, vamos a mirar acá. Juan Carlos dice: mira, aquí dice: no os neguéis uno a otro para que no caigáis en tentación. Y ella grita: amén. Así no grita, pero saca la Biblia. Pero ellos no tenían la Biblia como la conocemos hoy, pero oían a Dios ya de una manera directa y a otros por medio de los profetas. ¿Y qué hacían? Obedecían, corrían a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta menos disculpa tenemos nosotros? Porque en otro tiempo Dios nos habló por medio de profetas y de otras maneras, pero hoy nos habla por medio de Cristo. Es Cristo mismo el que esta noche nos dice: si ustedes tienen fe, van a alcanzar, ya en el dolor, ya en la aflicción, ya en la alegría, ya en la celebración, pero van a alcanzar buen testimonio, porque yo los he equipado con una fe que está a prueba de todo. Esa es la verdadera fe. Está a prueba de todo. Tercer punto: los que triunfaron. Note usted, y voy a mencionar algunas palabras. Dicen que unos conquistaron. Si me puede ayudar el hermano que está ahí manejando la pantalla. Dice que empieza diciendo, a ver si tengo acá, cerré la Biblia, déjeme mirar un momentico. Verso 33: por la fe conquistaron. ¿Qué es conquistar? ¿Qué es conquistar? No, Juan Carlos, no insista. No es lo que hizo usted el primer día que conoció a su esposa. Claro que esa es otra manera de conquista.
¿Qué es conquistar? Bueno, se nos viene a la memoria la historia de quién, de Josué y del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Así que la Biblia nos dice, por la fe podemos ¿qué? Conquistar. Pero también dice la Escritura, estoy hablando de este paquete, de los que triunfaron, porque vamos a ver que no todos triunfaron según los ojos humanos. Dice, ¿hicieron qué? Justicia. El mejor ejemplo que viene a mi memoria, el de Samuel. Samuel era un juez y ejercía justicia. Moisés también fue juez en Israel, ejercía justicia. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Por la fe alcanzaron promesas. ¿Quién alcanzó promesa por la fe? Abraham y Sara. Ana, que se arrodilló, Señor, dame un hijo, y si tú me lo das, yo te lo consagro. Y tuvo como hijo al primer juez, ahora se me escapa, a Samuel, que fue juez y fue profeta. Ahora bien, dice que taparon boca de leones. Estoy pensando en muchas ocasiones. Pablo mismo dice que en cierta ocasión fue librado de la boca del león. Pero quizá el que más recuerda a uno es cuando Daniel está en el foso de los leones. Dice, ¿eso por qué ocurrió? Por la fe. Por la fe. Ese don que Dios le ha regalado es dado para estas circunstancias. Alguien me preguntaba, hoy estuve viendo un video, yo casi nunca lloro, me ocurrió en uno de los sermones, especialmente del pastor Arocha. Fue muy lindo los seminarios de las olas, pero hubo un sermón de Arocha que tocó alguna fibra, y a todos me ministraron espiritualmente. No quiere decir que si no lloro no fui ministrado, pero ese en particular. Pero hoy estuve viendo un video que me mandó el hermano Diego Kim, la verdadera persecución, y muestran cómo en muy cortos minutos, creo que son 3 o 5, patean a los cristianos casi hasta matarlos en la India. Es una cosa terrible, es tremenda. Es terrible ver cómo, sí, y me dolía en el alma. Y decía el que estaba ahí al frente, a veces exaltamos un cantante cristiano. Yo no creo que esté mal. Hay cantantes que Dios le dio luz, al que honra, honra, escriben cosas hermosas o interpretan un instrumento. Dice, admiramos a grandes escritores. Inmediatamente yo sentí que el Espíritu me estaba hablando a mí. Yo admiro muchos escritores, tanto ya muertos como algunos que viven. Y dice, y en el fondo es porque queremos ser como ellos. Pero luego dice el autor del video, ¿y quién de ustedes quisiera ser como estos? Tremendo. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Conocemos la historia de varios hombres de la fe, héroes de la fe, que fueron librados de la muerte en un momento determinado de sus vidas. Pensaba yo en Elías, que huyó de las amenazas de Jezabel. Sacaron fuerza de debilidad. No fueron pocos los reyes que en medio de una batalla invocaron a Jehová y vencieron, porque Dios les dio la fortaleza. ¿Sí? Y también pusieron en fuga extranjeros. Esos son los que triunfaron. Luego la fe está presente cuando ¿qué? Triunfamos. Yo me acabo de graduar por la misericordia de Dios el día sábado pasado. Estaba tan contento. Hay unas fotos y un video muy gracioso. Yo le pido a Dios que no lo vean acá. Pueden deshonrar a sus pastores o puede ser pecado, estoy bromeando. Pero hay un momento en que tiramos las gorras hacia el techo y pues se ve todo gracioso, claro. Y fue un momento, pero ahí estaba la fe. Pero también estuvo, déjeme contarle algunas cosas. No me voy a honrar a mí mismo. Yo quiero mostrar que cuando tenemos la fe nos pasan cosas positivas o felicísimas, y ahí están presentes la fe, y nos pasan cosas tristísimas y ahí está presente. Hice memoria en la noche cuando me acosté, mi esposa, hablamos de tantas cosas bonitas que pasaron, no parábamos de hablar. Bueno, yo no, mi esposa, pero a las 2 de la mañana se desmayó. Ella, que casi nunca se duerme tan rápido, se desmayó. Y yo me puse a pensar, uno de los módulos le dio osteomielitis a mi hija. ¿Cuántos lo recuerdan? Fue terrible. Otro módulo, casi nos matamos
y tuvimos un accidente en el auto terrible. Un módulo tuve bronquitis, otro módulo tenía tanto problema gastrointestinal que emitía con sangre. Y podría mencionarle que casi el 60 o 70% de los módulos fueron muy difíciles. A veces no llevaba dinero para pagar el módulo, no es mucho. Creo que empezó en 40 y el último que pagamos fue 70. Es un regalo de Dios. Toda una semana, desayuno, almuerzo, comida, transporte, piscina, la parte más sufrida. Ahí estaba presente también la fe. La fe estaba ahí, pero no llevaba dinero. Recuerdo en alguna ocasión que Jorge Amaya me dio mucha fiebre y no tenía, Sergio, un pastor muy querido, un misionero y también un erudito en la escritura, en mi opinión, médico de profesión, me recetó algo y yo no tenía, y salió Jorge Amaya de su plática, que él tampoco tiene mucho, se fue hasta el pueblo y me trajo lo que necesitaba. Ahí estaba la fe. No solo los momentos felicísimos, los momentos de la aflicción también están. Y es por eso que quiero ver el siguiente punto: los que sufrieron, porque eso es lo que dice la escritura. Mire lo que dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante ¿qué? ¿Cuántos recuerdan algún caso? ¿Se acuerdan en tiempos de Elías? ¿O fue Eliseo? Se me escapa ahora. La viuda ayuda al profeta porque ambos tienen historias paralelas. Le pasa más o menos lo que Abraham con Isaac. Repiten ciertas cosas de su vida. Así le pasa al profeta. Recibe la doble porción y repite algo. Pero lo cierto es que uno de los niños de la viuda, el niño de la viuda se muere. Y casi que ella dice, no lo dice, pero yo voy a tratar de interpretarla, espero no equivocarme mucho, y si está mal, ustedes pueden borrarlo de su mente. Pero yo pienso que ella dijo, recibo al profeta de Dios. Se presume que debo recibir recompensa, y mi recompensa ¿cuál es? Me matan, se me muere el niño. Con esas recompensas, ¿para qué enemigos? Y corrió al profeta, lloró, se le murió un hijo por servirle a Dios. Pero dice la Biblia que lo recibió en resurrección. No está hablando de la resurrección del día final, está hablando de le levantó entre los muertos para que siguiera viviendo un tiempo más en esta tierra, y seguramente después murió. ¿O ha oído alguna vez, allá va el hijo de la viuda del profeta? ¿Sí? ¿Alguna vez ha visto por ahí? ¿O ha visto alguna vez a Lázaro? Bueno, aquí hay algunos tan longevos, tan antiguos, que es probable que sean amigos personales de Lázaro, pero ese ya no está. Así que ellos sufrieron y la fe estaba presente. ¿Se acuerda que ella dudó? Una de las viudas dice, cuando le dice el profeta Elías, toma lo que tienes, prepárame una torta, prepárate una torta y dame a mí primero y después como a usted. ¿Y por qué lo hizo? En medio de la hambruna. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Por fe. Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Pecado. Aún Job, en medio de su aflicción, dijo tonterías. Pero la Biblia dice que no pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque provenían, aún sus quejas provenían ¿de qué? De la fe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él decía, si yo pudiera, paráfrasis mío, si yo pudiera estar delante del tribunal de Dios y dirimir mi caso, discutir como un abogado defensor delante de Dios mi problema. Nunca perdió la perspectiva de la existencia de Dios, nunca perdió la perspectiva de la misericordia de Dios, y nunca perdió la perspectiva que Dios tenía el poder aunque lo matare, porque él veía a Dios detrás del asunto. Aunque no entendía todo, él decía, detrás de esto está Dios, y aunque él me matare, él me levantará del polvo. Veía a un Dios poderoso. Porque todo esto, ¿de dónde provenía? Con todos sus defectos y todas sus pasiones, todo esto provenía ¿de dónde? De la fe. Luego dice la escritura, bien dice la escritura, que unos recibieron a sus muertos mediante resurrección, pero dice, más otros fueron ¿qué? Atormentados. Atormentados. Estaba asombrado, dije, con el video. Posiblemente se lo podemos repetir en estos días, cortiquitico para que lo vean. A ver si nos conmovemos y oramos por todos los cristianos en los países que no tienen la libertad que tenemos acá. Aquí hay que bajarle el volumen al amplificador. Qué persecución contra la iglesia. Que van a cobrarle retención en la fuente. Qué persecución.
que toca tener una personería jurídica. ¡Qué persecución! Y allá los patean, los lapidan y los matan, no los dejan ni predicar. Dice el autor del video: oremos por ellos. Muchos están abandonando la fe por miedo. Qué terrible. Nosotros no hemos sufrido nada por Cristo. Les voy a mandar el link a sus correos. Pero dice la Escritura que además de vituperados, ¿sí?, dice que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Dice que otros experimentaron a vituperios y azotes. Uno de esos fue Cristo. Muchos fueron. Recuerden todo el trato que tuvieron a lo largo de la historia. La Biblia nos enseña que la mayoría de los héroes de la fe, sobre todo en tiempos de reyes, y particularmente los profetas, hubieron muertes terribles por causa de su fe. Otros dicen que fueron a prisiones y fueron apedreados. La mayoría de los profetas fueron apedreados. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas profetas? ¿Por qué apedrearon esos profetas? Porque estos milagreros mentirosos contemporáneos dicen: ay, hermana, perdió el bebé porque le faltó fe. ¿Por qué? ¿En dónde dice eso? Estos murieron. Mira un ejemplo clásico. Piensa usted: yo soy profeta, viene el Señor y me avisa: le voy a matar a Higued, el deleite de sus ojos, porque ella es el deleite de mis ojos, aunque no parezca, aunque a veces por mis pasiones no le dé la honra y la trate como vaso frágil que se merece. Yo amo a mi esposa y eso lo sabe Dios, y para mí eso es suficiente, pero necesito que ella también lo entienda. Y dice: te la voy a matar. ¡Ah! Me voy a ir. Quedó así. Él dice: te voy a matar a tu esposa. Y me voy a ir. ¿Cómo voy a pelear con él? Y me voy a ir. De repente dice: un momentico. Yo: Señor. Y me dice: y no la llores. ¿Usted ha leído la historia del profeta Ezequiel? No guardes luto. ¿Y por qué él soportó eso? Por la fe. Todavía a usted le falta crecer en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ay, que le subieron al IVA de los 4,5 millones que me voy a ganar ahorita en diciembre. Solo puedo ganarme 4,450,000 pesos, no más. ¡Qué persecución contra los cristianos! ¿Dónde está el Dios de Elías? Por favor. ¿Recuerdan la anécdota del pastor Arocha? Aquí algún día la compartí, cuando el pastor echa reverso con su camioneta y mata a su bebé con su carro. Y ese domingo predica: buenos Dios, y bienhechor. ¿Cómo puede decir eso? Por la fe. ¿Quién mató a su hija? ¿Su carro, el pastor o Dios? Dios la puso en el lugar apropiado para que la atropellara. Qué terrible. Así que la Escritura nos dice: aserrados. La historia judía afirma que el profeta Isaías fue partido en dos. Lo aserraron. Eso afirma, no está en la Biblia, pero afirma la historia judía de que fue aserrado, partido en dos. Dice luego: puestos ¿a qué? A prueba. Pruebas, aflicciones. José, la tentación, probado en su fe. Te mire, la historia de la Biblia está llena de pruebas. Por eso dice: ustedes deben orar así: no me metas en tentación y libra del mal. No me metas en la prueba, Señor. Ten misericordia. Recuerda que soy vaso frágil, o vaso endeble, mejor. Recuerda que soy como el barro. Recuerda que soy como la hierba que en la mañana nace y crece y al poco está seca. Por favor, acuérdate que somos criaturas, probados, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos ¿de qué?
Dice la escritura, de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Un momentico, pobres. Por favor, no le vaya a decir eso al canal Enlace. Eran pobres y tenían fe, pero eran pobres. Pobres y fe, sí. Hay pobres. ¿Puede haber hombres con fe pobres? Claro, usted dice claro, porque ahí dice ahora la escritura, pero no lo llegan a persuadir estos mercachifles del evangelio, haciéndole entender: si tienes fe, recibirás millón. Pon tus manos ahora sobre el televisor y tu billetera, ve preparándola para que nos envíes no sé cuánto dinero y a cambio recibirás multiplicación de todo tu dinero y de tus negocios. Insaciable es el corazón. Son predicadores de codicia, despertando la codicia en el pueblo. No se difieren de los famosos creadores de la pirámide. Le ofrecen dinero rápido y fácil, despertando vuestra codicia. Nunca nos contentamos. Tenemos un carro, queremos otro. Compramos un vestido. Yo no entendía hace algunos años por qué algún misionero americano aquí en Colombia nunca ha cambiado de carro, tiene una ropa sencilla. Yo fui entendiendo que hay que vivir una vida sencilla, porque aún en ello hay vanidad. No estoy diciendo que entonces andemos en harapos, pero cada cual según su conciencia entienda. Dios quiere que vivamos vidas sin codicia. No nos contentamos con nada. Pero estos fueron ¿qué? ¿Cómo eran? Pobres. ¿Y qué más? No. Los cristianos nos angustian, porque Pablo dice, qué extraño, este mismo autor dice en otra carta, dice afligidos pero no angustiados. Pero aquí dice que estos sí estaban ¿qué? Angustiados. En medio de la prueba le está matando a su hijo porque tiene fe en Cristo. ¿Recuerdan una de las historias que comenta en su libro, se me escapa el autor, Muertos por Cristo, que está el papá en una celda y al frente en la otra celda está el hijo? Solo pueden oírse de lado a lado y comienzan a torturar al hijo para matar. Se llama Torturados por Cristo. Comienzan a tratar de matarlo y golpearlo. Yo no sé qué le hacían, ni lo quiero recordar. Lo cierto es que él gritaba del dolor, pero no negaba a Cristo. El papá, conmovido, llama al guardián, dice: no le hagan más daño, yo voy a negar a Cristo. Y de la otra celda se oye la voz de su hijo, dice: no me defraudes, papá, tú me dijiste que la fe es hasta el fin, no me defraudes. Y juntos murieron. ¿Cómo puede eso? Porque tenían ¿qué? Fe. Estoy hablando a los hombres que tienen fe, y a los que no tienen hoy fe deberían correr hoy a Cristo arrepentidos y decirle: Señor, yo quiero tener eso. Porque en el mundo no podemos evadir esto. En el mundo tendréis aflicción. Pero yo tengo puesto. Pero tienes otras aflicciones ahora. Uno no tiene puesto y sufre. Y consigue un puesto y dice: ese patrón me la tiene, ¿cuál es el término colombiano? Montada. No me quita el acelerador. O vienen los aumentos, dice: y a mí no me dio sino el 25% de aumento, y a los demás el 38%. No, qué sufrimiento. En el mundo tendremos aflicción. El dinero. No, yo no tenía trabajo. No, hermano, ¿por qué últimamente no lo veo en la iglesia? Hermano, ¿se acuerda que antes no venía? No, sí, claro, pero ¿se acuerda por qué? No tenía nada, no tenía empleo, tenía como 10,000 pesos. Hoy tengo 2 negocios. ¿Y qué pasa? No tengo tiempo, me tiene corriendo, pagar el IVA, pagar el impuesto, la contabilidad, el inventario, ahora menos. Pero cuando se tiene la fe, no importa las circunstancias, siempre nuestra prioridad es Cristo Jesús, siempre. Y siempre estamos gozosos en Él. Y luego dice, puestos a prueba, muertos, dice la palabra, angustiados, de los cuales, sigamos del 38 por favor, de los cuales el mundo no era digno,
¿Por qué no era digno el mundo? ¿Por qué no era digno? Porque todo lo que estaban haciendo esos hombres, tanto los felicísimos como los tristísimos, eran testificar de la gloria del Señor, de la misericordia de Dios. Pero el mundo no les escuchó. El mundo les mató. Luego dice que deambularon, erraron, estuvieron errantes en las cuevas. Y todos estos, verso 39, aunque alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron ¿qué? ¿Se vio? Pastores que a mí me dijeron que si yo venía a Cristo se iban a solucionar todos mis problemas. Falso. A veces cuando venimos a Cristo los problemas se aumentan, porque Jesús dijo: no he venido a traer paz sino espada, y vuestros enemigos serán los de vuestra propia casa. ¿Cuántos están aquí sentados que su cónyuge, su padre, su madre o su hermano, su hermana repudian el evangelio y les persiguen? ¿Y por qué están ahí firmes? Porque tienen fe. No recibieron lo prometido. No hay realidad, es una mentira esa fe positiva que andan predicando los magos de Babilonia en estos días. En una historia, una referencia que hace Jesús, dice que había un leproso llamado Lázaro y había un rico, y que el uno murió leproso y pobre y el otro rico y en opulencia, pero que el leproso fue al seno de Abraham porque tenía ¿qué? Tenía fe, y el otro se fue al infierno. ¿Por qué? Porque no la tenía. Murió pobre. Ser pobre no es sinónimo de no tener fe. Se puede llegar a ser muy pobre y aún así ser luz, ser testimonio y glorificar a Dios, porque van a decir: este hombre tan pobre, tan necesitado, tan limitado, y sin embargo todavía proclama a un Dios que bendice, que salva, y es un hombre o una mujer que dice que aunque en esta tierra no alcanzare nada, confía en que en el reino venidero Dios le dará recompensa. Eso es fe. Tenemos equivocaciones al tratar de entender la fe. Y por último, y para terminar, dice que en el verso 40, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a tratar de explicar ese versículo para cerrar. Permítame explicar. Todos ellos esperaban la promesa de la venida de ¿quién? Pero no la vieron. No vieron los milagros del Mesías. No supieron que el reino de los cielos había llegado. No lo vieron. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros, los que vivimos después de la cruz. Ellos vivieron antes de la cruz y creyeron, y nosotros estamos de para acá de la cruz y creemos. Y dice el apóstol Pablo, y se incluye, para que no, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué es esa cosa mejor? Cristo. Ellos no lo vieron. Nosotros tampoco. Con razón Jesús dice: dichosos los que sin ver creen. ¿Y de qué hubiera servido verlo físicamente si no tuviésemos fe? De nada. Millares de judíos, de hebreos, de romanos y de otras naciones lo vieron y se perdieron, porque lo que marca la diferencia es esa fe de la que habla el autor de Hebreos. Hermano, usted tiene esa fe. Si es que ha venido a Cristo arrepentido, si es que ha invocado sinceramente el nombre de Jesús para su salvación, si es que se conoce como un pecador que requiere un redentor y que ese es Cristo, usted tiene esa fe. Y si tiene esa fe brilla cuando come o cuando ayuna, cuando ríe y cuando llora.
Porque lo que hace la diferencia no es que los hombres sin Cristo, como los de Cristo, no sufran, sufrimos a la par. El autor de Eclesiastés dice que él ha visto una cosa que le sucede al creyente y al incrédulo, al justo y al injusto le sucede lo mismo. Juntos sufren, juntos reciben la lluvia, juntos son afectados por las hambrunas, a juntos los alcanzan las gripas, a ambos les pasan problemas por la economía de su país, a ambos los alcanza la violencia, pero el uno actúa distinto al otro. El uno blasfema, pero el otro en todo lo que vive glorifica al Señor. Quiera Dios esta noche, en este cierre de enseñanza sobre la fe, que haya servido al menos una palabra, un momento de algún sermón, para que usted viniera arrepentido, vivificado por Cristo y hubiese recibido la fe. Pero si no ha ocurrido, esta noche es. Hoy Cristo todavía está salvando. Hoy Cristo todavía está repartiendo fe. Hoy Cristo está regalando salvación a todo aquel que invoque su nombre. Y quizá usted diga: yo no voy a soportar, y eso es algo que quería mencionar ahora, no me puedo ir sin decirlo. Cuando yo veía el video, recordé unas palabras, si mal no recuerdo, del pastor Oscar Arocha. Puede que no haya sido él, pero me parece que fue él. El del video decía, daba a entender esto: ¿usted soportaría esto? ¿Usted quisiera ser como uno de estos? ¿Los estaban matando a patadas? ¿Y quién quiere ser como ellos? Yo no. Pero recordé, creo que fue el pastor Arocha, que me dijo: todo viene a su tiempo. Quiere decir que si Dios en su providencia me tuviera para entrar al foso de los leones, en su momento me dará la fortaleza mediante la fe para soportarlo. Que si Dios quisiera que yo muriera por causa de esta fe, Él me dará el valor en su momento. Ahora no puedo decir que lo tengo, pero en su momento esa fe actuará, recibiendo del Espíritu de Dios un denuedo para poder soportar aquello para lo que Dios nos ha predestinado. Y se quitó mi carga. No que el autor del video no tenga razones éticas y válidas, pero lo que estoy diciendo, hermano, es lo que viene. Usted lo podrá enfrentar porque usted tiene la fe que es en Cristo Jesús, porque esa fe le llevará a perseverar hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo.